Don José. Oiga, Fernando, entre Vladimir Ilich Lenin y Rosa Luxemburgo, a mí me parece que Rosa Luxemburgo era mejor intelectual. No, Dios, los espartaquistas, acuérdate que eran alemanes. Los alemanes obviamente son gente que tiene un acceso más a un proceso de alimentarse intelectualmente, pero Rosa Luxemburgo era también una intelectual. La Y cosa por es eso que la el señor mataron. Lenin, por eso la mataron. Porque ella A todos decía, los espartaquistas eran gente peligrosa. una revolución es cuando usted hace un cambio que se puede mantener en el tiempo. Una revolución no es hacer un revolú y destruir la economía. Eso yo creo que es una buena definición. Bien. Yo quisiera, en el día como hoy, pues, que hace 2 años que nosotros hablamos de primera vez de la pandemia aquí, la reconocimos, a través de la doctora ministra de ese momento, Rosario Turner. Recoger la palabra que hace unos minutos el doctor Moltó le diera a José Luis. Alfredo Moltó, un epidemiólogo que además vivió el COVID, porque cuando nosotros nos enfrentamos, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros policías, se enfrentaron a pecho abierto contra una enfermedad que no tenía ni vacuna, y que nadie sabía qué era. Ni teníamos medicina para curarla. Y con todo un mundo por delante por descubrir. O sea, había que ser muy valiente. Bueno, el doctor Moltós se enfermó y estuvimos muy pendientes. Él es un gran amigo. Bueno, el doctor Moltós dijo algo hoy que debemos recordar. No estamos en época de pospandemia, estamos en época de pandemia. Cuando los organismos internacionales, y él es epidemiólogo y ya viene estudiando esto junto con todo un grupo de panameños y panameñas, esto con mucho detalle. Cuando se declare el mundo que no hay casos suficientes, pasaremos a la etapa de pandemia, es decir, cada país tendrá su... De epidemia. De manera que si no estamos en pospandemia y estamos en pandemia, tenemos que cuidarnos. Hoy los números de nosotros indican un gran avance de hace 2 años. Hoy, en otra ocasión también lo hemos estado, hoy la positividad de Panamá es de 5,2%. Se realizaron 7.700 pruebas con 383 casos para 5,2 de positividad. Los casos activos han descendido a 3.030. La mortalidad de ayer llegaron, fallecidos hubo 4. Las personas en cuidados intensivos se han reducido a 22. Y los que están en cama, en nuestro sistema hospitalario son de 127. El único de los indicadores epidemiológicos que ha subido, el RT se mantiene para nuestro cálculo en 0.50, para la MINSA en 0.60. ¿Eso qué nos indica a nosotros? Que a 2 años hoy, nosotros podemos decir con certeza que tenemos en esta etapa de la lucha al virus contra la pared. Estamos en control nosotros por lo que hemos hecho, por la vacuna, por la cantidad de personas que se han infectado, por la calidad de nuestra atención médica. El sistema médico panameño, público y privado, se mantiene por la COVID bien. Recuerde aquella ocasión de esos 2 años cuando se hicieron las primeras proyecciones. Panamá tuvo que salir a comprar equipo. ¿Se acuerdan? Sí, todo. Entonces comenzaron las acusaciones. Había que adquirir equipo. Hasta pruebas hubo que salir a comprar también. Todo. Y ponerse el cuchillo en la boca y salía a la Y los números que vio el gobierno primero eran asombrosos. Y tuvimos que adquirir. Y lo usamos. Y los equipos están aquí usándose. Y construimos un hospital para eso. Y hemos hecho tantas cosas que sería bueno que el Ministerio de Salud una memoria de lo que haga una memoria de todo esto, porque el mundo va a preparar una memoria. También con aquellos médicos que vivieron esto, porque todavía nos queda post-pandemia. Todos los casos que quedan y las secuelas de este virus, que ahora vendrá los estudios sobre ello. Y seguimos estudiando y aprendiendo más de este virus. Creo que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, llegan más vacunas para los niños. Ya hoy tenemos el segundo día en la que cerca de 950.000 muchachos nuestros se van a incorporar, porque todavía no se han incorporado todos, están en este proceso de incorporación a la educación presencial, levantando el ánimo. Me contaba un maestro y un profesor que lloraron de la emoción de ver a los niños tan felices.
primero con mucha angustia, si lo iban a reconocer, si no lo reconocían, en fin. Es una experiencia muy bonita, sería bueno que el Ministerio de Salud, de Educación también recoja esta nueva experiencia, porque esto todo es nuevo. Estos son niños que han pasado 2 años sin presencia, sin poder participar, y hay que estimularlos a que pregunten y que vuelvan a la dinámica de la confrontación de ideas. El colegio es una forma de aprender. No hay que enseñar a los niños qué pensar, hay que enseñarles a pensar, que todo es un proceso y que ellos solo permitan que la convivencia entre ellos los mejore. Suerte para todos estos muchachos. Segundo, quiero decirle, vio lo fenomenal que está nuestra compañera Yami. Yami, la cumpleañera. La cumpleañera, hombre. Así es. En rojo, para todo color, y hermosa. Hermosa Yami. Cumpleaños. 20 años. ¿Cuánto le pone usted? Un poco más, pero no bueno. mucho. Vale. Ella todavía se cocina con la primera agua. Ese sí. Saludos a Dama. Mire, les vuelvo a hablar ahora del impacto de la guerra. En nuestro país, lo que está ocurriendo en esta recomposición de fuerzas en el mundo y en este enfrentamiento de la sociedad contra la Rusia imperial de Putin, o la concepción que él cree tener. Rusia es poderosa por la cantidad de bombas que tiene, y la mayoría de las bombas atómicas de Rusia son anticuadas. Pero basta la que tiene para crear una hecatombe. Y esta lucha ha producido una serie de cambios en el mundo. La Europa de hoy, Fernando, usted que conoce perfectamente Europa, toda la historia y lo que está pasando ahora mismo, es diferente. El rearmamiento en Alemania, planteado ya, no es que va a venir, no, que ya está planteado y aprobado en el Parlamento, en el Bundestag. Esto va a haber de aquí a 10 años esa nueva Alemania. Sí. Va a haber Inglaterra. Fíjese que Boris Johnson ha superado todas las discusiones internas. ¿Usted se ha fijado que ya no hay nadie que hable de nada? Ahora Boris Johnson ha asumido la dirección que siempre tuvo Alemania, Inglaterra. Y la pregunta es, ¿cómo hubiera sido el mundo si se hubiese tenido la misma situación y la misma fortaleza contra Hitler en Checoslovaquia? No hubiera habido Segunda Guerra Mundial. Y es por eso que Europa y el mundo en general ha cerrado filas contra Putin. Eso tiene un efecto. En nuestro continente, los Estados Unidos, que es la potencia fundamental de este continente y del mundo en general, tiene que definir una política hacia nosotros. Biden la definió en infraestructura. Sí, yo creo que eso es una cosa importante. Pero los Estados Unidos tienen que prestarle más atención al desarrollo de Centroamérica, al fortalecimiento de la democracia en Centroamérica y Sudamérica. No con acciones represivas, sino con acciones de construcción, de inversión, sus fábricas, moverlas hacia estas áreas. Y los Estados Unidos tienen que entender que solo el desarrollo equitativo de nuestra región es una garantía de paz para ellos. Y ahora nuestro continente cobra importancia geopolítica por varias razones. Uno, parto por nosotros, porque nosotros somos la conexión más estrecha, más eficiente, más económica entre dos grandes océanos. Y cuando nos movemos hacia los extremos, Canadá en la parte ártica y Patagonia en la Antártida, nosotros somos parte de toda la influencia que pasa en el Pacífico, incluyendo el Indo-Pacífico, porque gran parte de la mercancía que maneja Japón, Corea del Sur, todo pasa por el Canal de Panamá. Bueno, y el punto es Vietnam. Es decir, todo lo que esté hacia arriba de Vietnam, incluyendo toda China, le sale más barato para ir a Europa, ir por Panamá, que tomar todo el Índico. Exactamente. Si usted ve eso, se da cuenta que nosotros en Panamá estamos en el foco de este nuevo cambio. Hay gente en Panamá que pretende creerse dirigente sin entender lo que está ocurriendo. Porque si usted mira simultáneamente a que está ocurriendo eso, antes que esto ocurriera, América Latina está viviendo un revolcón en llano piedra político, con fracciones moviéndose
en forma oscilantes hacia posiciones de extrema, con un Brasil en la derecha, con un Perú que se movió a la izquierda nominal, Absurdo. porque el señor Pedro Castillo No no tiene es un plan marxista. es que no tiene plan de ningún tipo. No, Es decir, era el un hombre, partido que lo llevó ahí era marxista. era lo único que pensó era ponerse el sombrero ese, pero fuera de eso no Usted tenía ve, por nada más ejemplo, nada en la cabeza. ¿Eh? Boris, que no sorprendió al Partido Comunista. Y la derecha no tuvo capacidad en Chile de unificarse para entender lo que estaba ocurriendo. Mire lo que está pasando en Colombia. Entonces, esto nos lleva a nosotros a mirar Panamá. Mire lo que pasa aquí al lado de nuestra Costa Rica, hermana Costa Rica, la cuna de la democracia, qué sé yo, más propaganda que verdad. Sí. Pero fíjese, 25 candidatos, la fragmentación política es su máxima expresión. Y aquí hay gente que apuesta a esa fragmentación, porque en esa fragmentación surgen los dueños a imponer. Los Pedro Castillo. A imponer sus candidaturas. Y entonces nosotros tenemos que pensar que ha llegado el momento en nuestro país de poder estructurar una alianza nacional para abordar los temas del desarrollo. Colombia vivió esa situación cuando la guerrilla llegó a su máximo nivel, cuando hubo la necesidad que los partidos liberales, aquella época y conservadores, unieran fuerzas para poder estabilizar el país. De hecho, lo lograron. Y usted se fija que Colombia, en medio de toda esta guerra, ha tenido un crecimiento sostenido y un desarrollo. Lo que no ha tenido es equidad y participación de las grandes masas en las decisiones que se toman. ¿Pero a costa de qué? Porque no olvidemos que el punto más alto de la guerrilla fue el gobierno de Pastrana, que gracias a eso pues llegó Uribe y en este siglo no se lo han podido quitar de encima. Y si usted mira Venezuela, quien destruyó la estructura para dar paso a Chávez fueron los medios de comunicación que se encargaron de demonizar la oligarquía. La democracia. Demonizar la democracia. Entonces salió Empezando Chávez. por demonizar los partidos políticos. Sí, y las personalidades. El partido Carlos Social Andrés Pérez Cristiano, no merecía Copey, la forma no, como lo sacaron no. del Y Copey y Adeco fueron totalmente satanizados. Y ahora no saben Y cómo. entonces aquí en Panamá estamos en el proceso de la satanización de los partidos políticos a diario, de sus dirigentes. Yo no estoy diciendo que no cometan errores. Observe los errores que cometieron los medios en otros países y miren el resultado. Entonces nosotros tenemos que mirar, porque no estamos en medio de cualquier situación. Cuando salió Chávez, no estamos en la situación que hay en este momento en el mundo. Este es un mundo que va a cambiar y está cambiando a velocidad. ¿Cuál va a ser el futuro de Putin y de Rusia? Bueno, ya están las armas con que se van a enfrentar, ya están en juego. Sí. La globalización ha dado tanto poder central a los grandes bancos del mundo que aprietan un tornillo y se cayó casi todo el mundo. Lo había anunciado el presidente Biden. Putin lo ignoró. Él no entendió, él pensó que el más bellaco era él y que los demás eran flojos, cobardes, y comenzó a anunciar. Y después ha quedado amenazando con el uso del poder nuclear. Fíjese la locura por donde este señor nos quiere llevar. Entonces en Panamá, nosotros dueños de una posición privilegiada, de una infraestructura privilegiada, que hemos avanzado enormemente en muchos temas y no hemos avanzado en otros. Uno de los que no hemos avanzado es la participación de la gente en los procesos políticos y una participación más equitativa en los ingresos que nuestros trabajadores y nuestros campesinos y nuestros indígenas deben tener para vivir una patria en la que produzca felicidad. Y la felicidad solo se produce cuando la gente satisface sus intereses básicos y sin necesidades, y se crea una sociedad solidaria. No comunista, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una sociedad que pueda tener la capacidad de entender cuál es su rol nacional e internacional. Nosotros nos encontramos en Panamá, quizás en la más dura de las encrucijadas, en la más compleja, mejor dicho, en la que vamos a requerir de todos los talentos. Pero nosotros no podemos caminar a la fragmentación. Nosotros no podemos caminar a la satanización. Nosotros tenemos que caminar hacia la unidad y entender la unidad y la lucha de los contrarios que se está generando en el mundo.
porque nosotros vamos a ser parte de esa repartición global. O participamos nosotros haciendo la diferencia o nos las hacen a nosotros. Cuando nosotros discutimos el problema de la descolonización, Fernando, nosotros recurrimos al mundo explicándole nuestra posición. Y el mundo aceptó la posición de Panamá y el presidente Carter entendió, después del principio, que Kissinger, que no era demócrata, firmó el acuerdo con nuestro querido canciller Tony Tack. Y una generación pudo entender los problemas del mundo, los problemas de China, los problemas de Rusia, los problemas de los no alineados, de Estados Unidos, Canadá. Fuimos a visitarlos, de África. Plena Guerra Fría. En plena Guerra Fría. Ahora que estamos en una guerra caliente, en una guerra en todos los frentes, necesitamos más humildad y más conocimiento para lograr una plataforma que cree una unidad conceptual para actuar frente al mundo del futuro por el bien de nuestra juventud, de nuestros niños. Pensar más en el país que en el bolsillo de los que más tienen. Así es.